Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este martes 25 de agosto. En esta noche vamos a tener un programa especial, y digo especial porque son ustedes, los ciudadanos, los que nos han pedido este programa. Ya desde hace algún tiempo he recibido correos electrónicos, llamadas telefónicas y visitas incluso a este canal y a mi oficina particular para que trate un tema. Y el tema tiene que ver con la reinserción laboral para personas a partir de los 45 años. Pues ellos sostienen que las políticas públicas están orientadas a proteger y potencializar a la juventud y al adulto mayor, cosa que está bien. Pero dicen, ¿qué pasa con nosotros? Quienes ya tenemos 45 años de edad y nos sentimos excluidos laboralmente. Entonces, el programa del día de hoy en este Pulso Político vamos a tratar, a analizar y a plantear soluciones de cuáles deberían ser entonces las políticas públicas que garanticen esa reinserción laboral. Pero por cierto, de antemano les digo, amigos televidentes, que van a poder también participar, plantear sus inquietudes a nuestros analistas el día de hoy, que no son personajes políticos, son ciudadanos, académicos y expertos, para poder desarrollar durante 55 minutos este tema. Comienzo, como siempre, con una pregunta a cada uno de mis invitados, cuya respuesta debe ser de 30 segundos. Voy al reportaje con Fabricio Ceballos y regresamos ya con el análisis sobre el tema en particular. Bienvenidos a Pulso Político. Comienzo entonces con la ingeniera Paulina Cadena, decana de la Facultad de Administración de la Universidad de la Pontificia, de la Universidad Católica. Paulina, ¿existe discriminación laboral hacia las personas de mediana edad? Podríamos decir que existe un segmento que se encuentra discriminado y sí, justamente corresponde a este tipo de personas, a este segmento de la población económicamente activa, que encuentra limitadas sus posibilidades de reinserción laboral una vez que ellos han dejado el trabajo por algún tiempo. Ok, gracias, Paulina. Vamos ya a desarrollar. Carlos Quiroz, experto en talento humano. ¿Por qué las empresas prefieren a los jóvenes en desmedro de las personas de mediana edad? Porque podría ser, digamos, por esa idea de que en la parte inicial del joven adulto hay como más destrezas para resolver o afrontar algunas dificultades. Y probablemente porque es el inicio de carrera, ¿no? Por lo tanto, siempre la persona puede ofertar mejores opciones de trabajo. Quiere comerse el mundo. Claro, claro. Vamos a ver y vamos a seguir. Vamos con Wilson Méndez. Wilson Méndez, ¿los adultos de mediana edad cuentan con políticas públicas que les puedan permitir acceso a oportunidades de reinserción laboral efectivas en el Ecuador? Buenas noches. De manera expresa para ese grupo poblacional no existe una política orientada a la reinserción laboral. Hay planificaciones para otros segmentos poblacionales, pero no para personas pasadas los 45, 50 años. Creo que hay un tema complementario a la pregunta que le hizo al ingeniero Quiroz, de competencia entre la población juvenil que se inserta en el mercado laboral y la población adulta, ¿no? Gracias, Wilson. Bueno, nosotros continuamos y le damos la bienvenida y los saludamos a Fabricio Ceballos. Fabricio, como podrás ver, entre quienes estamos en la mesa, y tú también, no te voy a excluir, prácticamente estamos en esa edad. Gracias a Dios estamos todavía en plena actividad laboral. Pero lo cierto es que hay muchas personas en esa franja de edad y les recordemos que de acuerdo al último censo del 2010, las personas entre los 40 años y 64 años suman 2.488.000 habitantes en el Ecuador. Fabricio Ceballos, ¿qué nos has preparado? Así es, Carlos, un grupo muy importante dentro de nuestra sociedad. Carlos, amigos televidentes y también señores invitados, bienvenidos y buenas noches. En la mayoría de las sociedades modernas, el trabajo es el gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar. El trabajo es un derecho fundamental de todo ser humano. Por ello, los estados tienen la obligación de generar las condiciones para que sus ciudadanos puedan gozar de ese derecho. En nuestro país, en el transcurso de los últimos años, se han impulsado una serie de medidas encaminadas a fomentar el empleo. Los resultados, no se pueden negar, han sido positivos.
Según indicadores ofrecidos por las Emplades, actualmente nuestro país registra la tasa de desempleo más baja de Sudamérica, 4.5% a diciembre de 2014, por debajo de naciones como Brasil, Perú, Argentina, Chile y en general de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la tarea es continuar y las acciones deben seguir en marcha. En las calles muchos tienen la percepción de que hoy por hoy más jóvenes tienen empleo, lo que no pasaría con personas que tienen mayor edad. ¿Cómo se presenta el tema laboral en Ecuador? De inmediato un recuento. Ellas son parte del grupo de ecuatorianos que tienen empleo. Quedarme sin trabajo a la edad que nosotros todavía teníamos, que nos sentíamos todavía útiles, pero para afuera nos sentíamos rechazadas. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del mes de junio de 2015, el 27% de los trabajos se genera en el sector agrícola, ganadero, pesca, caza y silvicultura. Le sigue la actividad comercial con 18%. El objetivo del régimen es continuar fomentando las fuentes de trabajo. Todo el mundo tiene un derecho humano básico tan importante como el derecho a la vida misma, a tener un trabajo digno. El mismo informe del INEC da cuenta que el desempleo en junio de 2015 se ubicó en 4,47%, frente al 4,65% de junio del año anterior. El desempleo rural está en 2,21%, mientras que el urbano en 5,58%. En el país, aún hay personas que no logran conseguir trabajo estable. Don Segundo es chofer profesional, pero a él le ha tocado hacer de todo. A veces me dan un día, 2 días taxis, a veces mis sobrinos me llevan a la pintura, carpintería, o a veces, y como mañana voy a trabajar, también trabajo en asuntos de banqueterías. Entonces trabajo como salonero. Un estudio realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral concluye que quienes gozan de educación secundaria o superior tienen más probabilidades de tener empleo. Además, el informe señala que las personas de mayor edad incrementan su condición de estar desocupados. ¿Qué piensa la gente sobre este tema en las calles? Cada vez se va haciendo más difícil. ¿Por qué cree usted? Porque evidentemente ahora exige manejo de tecnologías, o sea, cómo está este momento la humanidad en esa onda, entonces obviamente es más complicado, ¿no? Es algún pensamiento que tienen los empresarios actuales. Evitan tener la experiencia de alguna persona que tenga esa edad o mayor y prefieren a alguien joven a quien le pueden pagar menos probablemente. A mí mismo me pasó, yo tenía 43 años, ya dejé de trabajar y ya no me cogieron en ningún lado. Porque hay mucha más gente joven que realmente está buscando un empleo igual que los otros, con más posibilidades que los segundos. O sea, para los adultos se les negaron. Para los adultos prácticamente muy difícil, pienso yo. ¿Qué acciones se deben asumir para fomentar el empleo? ¿En Ecuador se estancó la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo estable? ¿Qué se debe ajustar en la política laboral para encaminar el fortalecimiento de este sector? Fabricio Ceballos, Pulso Político. Así es hora de tomar el pulso al ámbito laboral en nuestro país. Carlos. Así es, Fabricio, muchas gracias por este reportaje que comparte algunas inquietudes de los televidentes. Pero por cierto, en este momento de coyuntura política que está viviendo el Ecuador, donde se ha establecido un gran diálogo nacional con distintos sectores de la sociedad, creo que este es un tema que merece formar parte de ese diálogo. Más aún cuando se habla de equidad, justicia social y que como objetivo fundamental está el de erradicar la pobreza y generar acceso de oportunidades de desarrollo para los seres humanos. Pretendemos con este pulso político, por tanto, brindar insumos, no solo para que la ciudadanía que esté inmersa en esta situación pueda plantear sus inquietudes y pueda satisfacer a esas inquietudes, sino también para que las autoridades se suministren de los insumos que van a salir de esta mesa de pulso político y plantear políticas públicas eficaces que puedan solucionar los problemas de reinserción laboral para las personas que se encuentran a partir de los 45 años de edad. Sigo con el mismo orden con Paulina. Paulina, ¿por qué se prefiere a la gente joven? ¿Será que las empresas prefieren a la gente joven porque asocia la juventud
con la rentabilidad? Es decir, esta gente joven la asocian con oportunidades de obtener mayores rentabilidades y ganancias en las empresas. Bueno, ese es un factor, pero hay otros también que definitivamente inciden en la contratación de personas de menor edad, una franja menor de edad. Básicamente, uno de los aspectos fundamentales es el nivel de productividad que pueden tener en relación, obviamente, al costo que tienen. Ellos están dispuestos a percibir un salario menor porque están recién insertándose en el mercado y, por otra parte, están muy capacitados, sobre todo en la parte tecnológica, para poder hacer las tareas de la mejor manera. Este es el principal aspecto. Por otra parte, otro aspecto que es fundamental es el nivel de adaptación que tiene la gente joven. Cuando uno como empresario mira pues a este segmento de personas, piensa que esas personas realmente van a hacer lo que se les está pidiendo. Ellos no van a pedir modificaciones en las tareas, por ejemplo. Ellos van a querer hacer efectivamente lo que se les dice. Las personas que están en el segmento de edad de 45 para arriba son un poco más reticentes. No quiere decir que por esto su contribución no sea excelente, puede ser, pero sí de entrada podrían presentar un poco de reticencia frente a ciertos procesos de las organizaciones a los que no están dispuestos a adaptarse fácilmente. Es decir, el tema de resistencia al cambio en el segmento mayor es lo que hace que la gente prefiera gente joven. Pero esto podría, Carlos, hacer que se perciba entonces que la experiencia ya no tiene un valor y que el valor que perciben las empresas es ingresos más bajos para tener ciertos conceptos de productividad en relación a costos y, por otro lado, a procesos de actuación más fáciles, más rápidos por el uso de la tecnología y en desmedro de personas de 45 años para arriba que a lo mejor consideran tienen beneficios adquiridos que en la estructura de costos son más altos. Sí, bueno, partamos de un concepto, todo es relativo. Y en ese sentido de lo relativo, pueden haber casos que son muy típicos de personas adultas, en el sentido de un adulto de mediana edad, porque 45 años, recién hay muchas personas que están terminando especializaciones, o sea, no estamos hablando de una edad en la que el sujeto está lejano a lo que sería su formación y capacitación cercana. Pero las empresas probablemente tienen que hacer inversiones en su personal, en sus recursos humanos. Y esas inversiones tienen mejor aplicación en aquellos que van a dar más tiempo, entre comillas, de productividad, ¿no es cierto? Probablemente esa inversión es enviarle al sujeto a una especialización, capacitación continua, mejoramiento de sus destrezas en cuanto a lo que es el manejo de la empresa en sí misma o de su tarea en sí misma. Y probablemente por esa razón quizá el joven te da una expectativa mayor, pero en la práctica, si me dijeran 50 años o algo así, tal vez veríamos un poco más difícil, pero 40, 45 años es la edad media, ¿no? en nuestra sociedad. Y creo que ahí existe un error de concepto que hay que mejorarlo, para que las empresas reconozcan que realmente el peso más sólido en lo que es el trabajador está entre la competencia de juventud y la experiencia de ejecución, ¿no? Pienso que pueden haber una serie de situaciones también de salud, ¿no? Que pueden ser problemáticas, pero en general son competencias de trabajo. Ya vamos a seguir desarrollando eso. Pero Wilson, pero esto no termina siendo un tema de discriminación, porque una persona que estaría entre los 45 años para arriba está ya en una etapa madura, ya vemos así, con una visión y una concepción del mundo mucho más formada y mucho más racional, un ser humano más racional que impulsivo, por un lado, pero por otro lado, si se discrimina a esas personas dentro de esa franja de edad y no se establecen políticas públicas eficaces, estaríamos excluyendo a una población que ya ha acumulado algunas cosas en su vida, entre ellas obligaciones financieras para poder financiar la educación de sus hijos, a lo mejor en momentos donde esos hijos se están graduando de la universidad y están consiguiendo u obteniendo ciertas maestrías que requieren ciertos gastos, además de lo que la familia per se lo requiere. De hecho, es un tema de exclusión. Las personas que me acompañan han mencionado algunos detalles. O sea, el momento que una empresa toma decisiones de no contratar o de preferir un personal de diferente tipo de edad, de nivel formativo diferente, para no decir mejor o mayor,
Ese momento, de hecho, hay una exclusión. Hay un tema justamente que es muy importante dentro de esto de la exclusión, son las planificaciones económicas que hacen en función del rendimiento y de la productividad de cada una de las empresas, en general, fundamentalmente en las empresas, tomando en cuenta que las empresas son las que captan el mayor número de trabajadores en este caso. Los procesos de equiparamiento, llamemos así, educativos, formativos, de personas pasados los 45 años versus jóvenes que vienen atrás, es no solo onerosos en los costos, sino también en términos de tiempo. Una persona de 45 o 50 años difícilmente piensa en obtener un doctorado o una maestría o una especialización que les lleve más allá de 2 años. Pero te interrumpo ahí además, porque también hay que ubicar qué es lo que significa una persona de 40 a 50 años en este momento actual. Eso significa que esa persona entre los 40 y 50 años en este momento actual pertenecía a una generación donde no se le exigía esos temas de los títulos de maestrías, de doctorado, etcétera, etcétera. Responden a otra realidad. Responden a unas lógicas diferentes que tampoco en los organismos de planificación de todos nuestros países, no es caso ecuatoriano, han soslayado estos detalles. Por ejemplo, los ritmos y crecimientos, la velocidad de crecimientos poblacionales. Nosotros nos preocupamos como políticas de gobierno, como políticas de Estado en todos nuestros países por mejorar las condiciones de vida. La mejora de las condiciones de vida de hace 30 años habrán cambiado. La esperanza de vida hace 30, 35 años era 47 años, ahora estamos por encima de los 60. Entonces hay un volumen poblacional que por un lado es absolutamente útil, llamemos así, sin ser utilitarista, está efectivamente articulado o en capacidad de articularse al mercado laboral, pero no tiene opciones porque tiene recambios más jóvenes. O sea, hay una gran población de jóvenes que está presionando a estas personas de 45 años para arriba. Las políticas públicas, por favor. Las políticas públicas de todos nuestros países estuvieron orientados a mejorar ciertas condiciones que han hecho que se eleve la esperanza de vida. Pero cuando tenemos una población que sigue creciendo y no desaparece, y no aparece un mercado laboral más amplio para satisfacer, entonces la competencia entre un grupo poblacional y un grupo, en este caso, se vuelve desventajosa porque hay elementos como la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que ir a una llamada telefónica. Aníbal Constante de San Bartolo, del sur de Quito, está en la línea. Aníbal, gracias por llamar, gracias por ser la primera llamada, además. Tu inquietud, por favor. Muy buenas noches, Aníbal. Muy buenas noches. En realidad, hay esos 2 millones de personas desde los 40 hasta los 64 años de edad deberían tener oportunidad de que el Estado implemente estudios de bachillerato acelerado a distancia para poder tener alguna oportunidad de trabajo, porque muchos de esas personas, recuerden que son víctimas de la noche neoliberal en la cual pues estudiar solamente podían los que tenían mucho dinero. Así que eso sería una gran ayuda, implementar bachillerato acelerado para personas que vayan de 25 años a 64 años, porque ahora sé que hay un programa, pero que máximo usted debe tener 24 años para ingresar a ese programa. Es absurdo. Realmente debería ser sin límites de edad esto para poder Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Bueno, queda planteada la inquietud, pero antes de pasar con Paulina, por cierto, no solamente el tema del bachillerato acelerado, como menciona Aníbal, que ya les voy a preguntar la opinión a todos ustedes, sino también que hay una realidad, es decir, si los programas de becas excluyen a personas a partir de determinada edad, y eso también es un tema, un inconveniente, y que se plantea, yo por lo menos sugiero plantear que se revise todo aquello. Pero antes de continuar con Paulina, para que opine sobre lo dicho por Aníbal Constante en la llamada telefónica, quiero compartir con ustedes algunos datos. La composición poblacional total a junio del 2015, fuente INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, del total de la población, el 69,30% de la población está en edad de trabajar y el 30,70% está en una edad menor a 15 años. De esta composición de la población de edad de trabajar, es decir, de ese 69,30%,
El 34.14% es la población económicamente activa y el 65.86% de la población en edad de trabajar está en población económicamente inactiva. No lo digo yo, son los datos y la fuente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y de ese 34%, ya voy a atender la llamada, de ese 34,14%, la población económicamente activa está compuesta de la siguiente manera. El 95.53% está empleado y el 4.47% desempleado. Y la composición de los empleados por tipo de empleador es la siguiente. De cada 10 trabajos, 8 lo genera el sector privado y 2 lo genera el sector público. De ahí la importancia también de que el sector público entienda que hay que apoyar y dar facilidades al sector privado para generar aceleradamente más fuentes de trabajo. Voy con Paulina para que opine esto y mientras tanto, Maco, dame el dato de quién nos está llamando. Paulina. Bien, bueno, pues efectivamente, como manifiesta la persona que llamó por teléfono, es fundamental el apoyo a la actualización de las personas que quieren reinsertarse en el mercado laboral. Hablaba él de un bachillerato acelerado. Podría ser uno de los mecanismos, pero además de eso se requiere una capacitación constante. El acceso, por ejemplo, a la tecnología es fundamental. En los momentos actuales ya no podemos estar aislados de lo que es el manejo de la tecnología en sus diferentes formas. Esto nos hace sencillamente estar excluidos del mundo. Entonces, la persona que no maneja la tecnología sencillamente no puede integrarse. Es como que no manejara cualquier idioma, ¿verdad? Llega hasta ese punto. Entonces, es fundamental que vuelvan a capacitarse, que se recicle a la persona y que se reintegre al sistema laboral. Para esto sería fundamental lo que mencionó la persona que nos llamó, el tema, pues, Aníbal Constante, de que se les dé las facilidades para que puedan estudiar. Esto a nivel de bachillerato, a nivel de estudios de tercer nivel, a nivel de estudios de cuarto nivel. Es fundamental en este aspecto. De lo contrario, la capacidad de reinserción es prácticamente nula. Ok, vamos, antes de pasar con nuestros otros contertulios, vamos con Víctor Hugo Morillo, que nos llama de Santa Rosa. Víctor Hugo, muy buenas noches. Buenas noches, felicitándoles por el programa. Yo tuve la oportunidad de estar en un curso de computación que me ayudó mucho. Tengo 41 años. Y el municipio implementó esos cursos de computación y eso es bueno. Y el señor que participó anteriormente... Víctor Hugo, te interrumpo un momento. Te ruego que bajes el volumen de tu televisor porque estamos teniendo retorno y no te podemos escuchar bien. Ya, ok. Ahora sí, Víctor Hugo, por favor, adelante. Les decía que les felicito para que nos ayuden porque sí necesitamos estudiar. Yo me quedé recién sin trabajo. Otro de los problemas es que nos hace falta crédito, que nos den crédito en los bancos para poder comprar herramientas y nosotros mismos podernos reactivar a la sociedad, porque tenemos la suficiente experiencia y la suficiente madurez como para poder aportar en la sociedad ya independientemente. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, otra llamada. Pablo Fernández, por favor. Paulo Fernández, de Quito. Buenas noches, Paulo, ¿tu inquietud? Buenas noches, estimado Carlos, a todo el panel. Un gran programa. Gracias. Bueno, estamos hablando, digamos, en una etapa, hablando de mí, una etapa laboral activa dentro del 60% que mencionaba. Pero bueno, faltan algunos pocos años para llegar al límite de edad en el cual ingresaría al 30% que está pues en la situación de desempleo, si se lo puede llamar así. Ya el tema del cuarto nivel pues pasa a ser un tema muy común en este momento y la competitividad pues en el mercado es bastante fuerte. ¿Cuál sería como que la propuesta para la gente que estamos, digamos, próximos a llegar a ese 40% o 30% para poder mantener una etapa laboral activa sin que esto prescinda de la calidad que puede generar alguna otra gente joven, pero sí tomando en cuenta la experiencia que se tiene? Es decir, si queremos mantenernos en ese 60% y prolongar la edad de ese 60%, ¿hay alguna planificación también social que se pueda manejar para eso? Ok, gracias, Paulo. Es una buena inquietud. A ver, lo que acaba de plantear tanto Víctor Hugo como Paulo es tremendamente interesante, Carlos, por lo siguiente.
Cuando uno llega ya a los 45, 50 años y de pronto le dicen, señor, muchas gracias, pero necesitamos establecer palabras técnicas empresariales, una reingeniería empresarial. El tema es el siguiente, el tema es que esa persona de la noche a la mañana se puede enfrentar ante necesidades porque se queda sin el trabajo y eso significa, uno, impacto en su programación para alcanzar una jubilación y poder tener una vejez digna, un retiro laboral y una vida digna, luego el retiro laboral por un lado. Pero por otro lado, Víctor Hugo dice algo que es interesante. Dice, lo que nos hace falta es financiamiento para poder ser independientes. Eso significa emprender. Entonces, el tema es el siguiente. Estas personas que han sido educados con otra óptica de política educativa en el Ecuador y en Latinoamérica, han sido educados para ser dependientes, más no para ser emprendedores. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo apalancar desde la política pública para brindar todas las facilidades que reclama Víctor Hugo y que también lo dice Paulo? Esa es una política, esa sería una política de Estado. El tener siempre presente la necesidad de la formación continua, de la reinserción y del emprendimiento, que son elementos fundamentales, no solamente para que los adultos mayores o adultos en este proceso medio, que yo creo, porque realmente la fuerza laboral en el país tiene también personas mucho mayores de 70 años, o sea, no es que solamente son de 45, 50, 60, no, es a partir de sino 45. que están, ¿no es cierto?, hacia adelante. Sí. Y en algunos casos ellos se ven impedidos de hacerlo porque ya no hay posibilidades de reinserción laboral, o sea, entendiendo el trabajo como una productividad que soluciona problemas económicos directos. Familias, por ejemplo, situaciones en las cuales los jóvenes están estudiando y los padres tienen que, como decías hace un rato, tienen que solventar el estudio de estos jóvenes. Por lo tanto, existen desventajas para los adultos mayores también. Esa política de reinserción debe abrir una serie de elementos como becas, como oportunidades del CECAP, ¿no?, que yo lo conozco y creo que es un excelente espacio de formación continua profesional. La serie de políticas de formación profesional que nos han venido de muchos países europeos especialmente, para garantizar un continuo de la población mediante procesos de renovación en su quehacer o en sus ofertas de trabajo. Y luego toda la parte esta de la tecnología que sigue bien. Es cierto que a veces ni los mismos jóvenes tienen la oportunidad de estar al día, peor todavía aquellos adultos que están encargados de una serie de tareas que son secundarias. Luego creo que hay otras cosas de discriminación adicional, no solamente para los mayores de 45. La mujer. Acabas de tocar un tema tremendo. La mujer está condenada, perdonen el término, quizá digamos, pero tiene mayores dificultades. Si en el caso de ella existe la salida del trabajo, entonces ojo con el bullying, ojo con el acoso, con una serie de elementos que generan en un momento menos pensado la salida del trabajo. Y vamos a tratar también ese tema de la mujer a propósito un poco más in extenso, pero vamos a lo siguiente, Wilson. El tema es, dice capacitación continua, pero para una persona que ya deja de trabajar a partir de los 45 años, el poder tener esa capacitación continua, si no hay las facilidades del caso, estas podrían ser costosas. Es decir, una de las políticas públicas es acercar esa capacitación continua en términos de poder acompañar un emprendimiento para alguien, pero ¿cómo poder acceder a eso cuando los ingresos laborales promedio por sexo, estamos hablando que para los hombres es de $519,61 y para las mujeres de $418,17? Es decir, es un nivel de promedio de ingresos que no es tremendamente importante como para poder iniciar un emprendimiento. Y por otro lado, aquí voy a enfocar algo que ya fue adelantando Carlos Quirós, y es: las mujeres tienen un 20% de ingresos inferiores o menores que el hombre. Y ahí ya hay otra discriminación, que es por sexo o por género. Wilson. En el caso de las mujeres, voy a empezar por el último. En el caso de las mujeres hay otra discriminación adicional, que es la no inserción laboral. Justamente el quedarse todavía, las mujeres que están en edades de 45, 50 años todavía pertenecen a un patrón cultural de atender la casa. Muchas,
en este concepto, y eso es una forma de exclusión. No hay política pública para ellos. Pero no solamente que no hay política pública, sino que hay una realidad de discriminación, y ofensiva, porque te quiero dar un dato. Les acabo de dar el dato que las mujeres ganan en promedio un 20% menor que los hombres, pero adicionalmente, si tenemos y revisamos la estadística, Paulina y Carlos, en cuanto a las horas a las semanas de trabajo, los hombres trabajan 41, 47 y las mujeres trabajan 35 horas, y dirán, bueno, es que las mujeres trabajan menos, pero eso significaría que no se está valorando el rol de la mujer en la sociedad. Seguramente, seguro. Por supuesto que no se está valorando. El detalle es de que, volvería yo a este tema de los factores culturales, o sea, no nos hemos podido deshacer de algunos elementos culturales, por más que hemos avanzado, siempre hay como es la preferencia por el hombre por varios factores. Algo mencionó Carlos hace un momento, por ejemplo, las mujeres se embarazan, las mujeres tienen periodos de enfermedades o por el tema del embarazo o otro tipo de casos más demandantes de tiempo con respecto a su relación laboral. Eso las excluye. Quiero centrarme en el tema de la capacitación y de la educación. El tema de la capacitación y la educación obviamente es un tema importante dentro de todos los procesos laborales o para la calificación a los trabajos laborales, pero no es un elemento decisivo en general. Por una razón, porque se pueden hacer cursos de capacitación. Yo creo que ahí toman decisiones fundamentalmente en función de la productividad y en función de la rentabilidad de una empresa. Los viejos costamos más a una empresa por X número de razones. Y ahí también se lleva un tema que desemboca en esto, es el tema de la aportación a la seguridad social. La seguridad social es un tema de solidaridad social, entre comillas, de aportar, es decir, yo tengo el 62.24% de acuerdo a los datos del INE del censo del 2010 que pertenecerían a la PEA, ¿no? Ese 62 aporta económicamente para el servicio social, que ahora es incluso para niños, es decir, para el 100% de la población, en donde tenemos un 37.77%, de acuerdo a los datos del censo del 2010, que están en población sobre los 65 años de edad, es decir, en teoría después de haberse jubilado, y población menor de 15 años que aún no ingresa a la PEA. Es decir, tenemos casi un 40%, ojo, es un valor alto, ¿no?, que está siendo aportado por este volumen poblacional de la población económicamente activa. Y un dato, el 15.72% corresponde a la población de 45-65 de edad. Okay. Vale, tengo otras llamadas telefónicas, pero antes de las llamadas telefónicas quiero quedarle por línea y solamente para complementar el tema tuyo de ese PEA, el 70% está afiliado al Seguro Social y el 30% todavía no está afiliado al Seguro Social, y seguramente responden a trabajos independientes, pero ahí es donde tenemos todavía que trabajar y hay que orientar políticas públicas hacia eso. Por eso es importante este pulso político, porque la idea es dialogar, analizar, para que terminen existiendo políticas públicas más eficaces. Paulina, ¿querías comentar algo sobre lo dicho? Sí. Bien, yo justamente lo que quería reforzar es el tema de la importancia de que se impulse el emprendimiento, porque esta sería una de las vías de solución justamente para ese segmento de población económicamente activa que se encuentra un poco aislado de lo que sería la inserción laboral, otro tipo de inserción laboral en las empresas normalmente. Al impulsar el emprendimiento, estamos también generando nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de ingreso. Y no solamente para ese segmento, sino que ese efecto se multiplicaría hacia otros segmentos. De este modo creo que es fundamental. Y aquí no es tanto ya la capacitación en sí, sino el desarrollo de la actitud de las personas. Porque aquí viene más de eso, el desarrollo de la actitud de las personas. El segmento de población de 45 años en adelante tiene justamente una ventaja sobre la población de menor edad, que es su capacidad de liderazgo, su capacidad de solución de problemas. Y eso es justamente una de las actitudes que principalmente impulsa el emprendimiento. Entonces, si eso se toma en cuenta, se potencia esto, podríamos tener un muy buen nivel de desempeño. Gracias, Paulina. Tengo dos llamadas telefónicas. Voy primero con Rosario Aroca, que nos está llamando desde Quito. Doña Rosario, buenas noches. ¿Cuál es su opinión o su inquietud? Buenas noches.
noches. Felicitándoles por el programa. Yo soy una profesional de tercer nivel. Estoy en los 50 años de edad. Tratamos de capacitarnos, pero mire, en las empresas, yo soy empleada pública y penosamente tenemos que decir que la experiencia, que es lo que ganamos en nuestros años, no se valora. Es verdad, oigo a los compañeros, las empresas hacen cuenta que si un profesional de 50 años gana X cantidad de dinero, prefiero contratar a 2 recién graduados que me ganan mejor. Y la experiencia que ganamos no se valora. El otro tema de capacitación, que tratamos de hacerlo todas las veces, donde tenemos la primera opción en el IESE, y el primer tema que dice ahí, becas hasta 40 años de edad. Pasada esa edad está cerrada la posibilidad de adquirir una beca. Entonces no sé si hay la posibilidad de que se revise a nivel de Estado, abrir el campo, porque estamos a la edad de 50 años totalmente capaces, muy capaces de cualquier desempeñar nuestra función, como decía la compañera. Gracias, doña Rosario. Tenemos liderazgo suficiente por la experiencia. Gracias, doña Rosario. Casualmente eso lo estamos planteando acá, la necesidad de revisar eso, y ya que estamos en el Ecuador viviendo un gran diálogo nacional, queremos aportar en ese diálogo con estas inquietudes ciudadanas sobre todo. Ahora vamos con Carmen Valverde desde el Valle de los Chillos. Doña Carmen Valverde, buenas noches. Sí, muy buenas noches, felicitándoles por el programa. Sabe que he tenido una inquietud desde hace tiempo de hablar sobre esto, especialmente sobre mujeres que, por ejemplo, el caso mío, tengo tercer nivel, pero yo dejé de trabajar por mis hijos. Entonces, en este momento tengo 51 años, pero he hecho curso de computación y todo eso para estar actualizada, pero realmente no consigue trabajo en ningún lado. Ahora, si hablamos de las becas, como decía la participante anterior, hay un límite de edad que tampoco tenemos opción. Si queremos hacer un posgrado, son costosos y no tenemos opciones a préstamos, porque igual nos piden un rol de pagos, etc., etc. Entonces, muchas gracias. No, a usted, doña Carmen. Sería bueno si me escuchan en el Control Master, si podemos hacer 2 contactos telefónicos. Un contacto telefónico con Giovanni Cardoso de la Economía Popular Solidaria, y luego también si me pueden conseguir de pronto, y tenemos suerte, un contacto telefónico con Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, quien está emprendiendo estos diálogos, porque yo creo que estos insumos son importantes y las autoridades tienen que captar, recibir estas inquietudes para casualmente implementarlas en políticas públicas. Bueno, el tema de emprendimiento está siendo recurrente. El tema es qué tipo de actividades podrían desarrollar y qué tipo de apoyo en el tema de la economía popular y solidaria podría existir a efectos de que, si no hay una oferta laboral, por lo menos estas personas puedan desarrollar actividades independientes. Luego una pausa. Regresamos con los contactos telefónicos. Francisco, son tus amigos del culto. Otra vez. Bienvenidos, hermanos. Ecuador TV te trae cine de culto con películas que alterarán tus sentidos. El silencio de los inocentes, Cloud Atlas, La Red Invisible y Misery. El cine es de culto. Por Ecuador TV, somos todos. ¡Oh, cielo! Voy a hurgar en lo más profundo de Kenia. A llenarme los pies de lodo en Borneo. Y hasta me voy a permitir volver a mi patria. Todo eso para que vean a los animales que viven en lo más extremo de la naturaleza. Las cosas que hago por ustedes. Las travesías de Corwin. Este miércoles 20:15. Ecuador TV, somos todos.
Bueno, seguimos en Pulso Político. Recordemos que estamos tratando el tema de la reinserción laboral para las personas a partir de los 45 años. En el primer bloque fue recurrente el tema, necesitamos apoyo para poder emprender algún tipo de actividad independiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo a partir de la economía al amparo, de la economía social y solidaria o popular y solidaria, como se la conoce en el Ecuador, para poder apoyar a población en esta franja de edad? Pedí que me hagan un contacto con Giovanni Cardoso, que está en la economía popular y solidaria y sobre todo en lo que tiene que ver con las finanzas, las finanzas populares y solidarias. Tengo entendido que ya está en la línea. Giovanni, muy buenas noches. Te saluda Carlos Rabascal. Carlos, muy buenas noches. Un gusto de poder participar en su importante programa Pulso Político. Gracias, Giovanni. Bueno, estamos tratando, como no sé si me habrás escuchado, el tema de la reinserción laboral para las personas desde los 45 años en adelante, y las llamadas de los ciudadanos y también las opiniones de nuestros analistas invitados el día de hoy en la mesa de Pulso Político es: hay que apoyar a estas personas para que emprendan actividades independientes, pero el tema es qué tipo de financiamiento hay, porque el tema es, si queremos conseguir una maestría o queremos capacitarnos, los costos son elevados, por un lado. Para poder desarrollar una actividad independiente necesitamos capital de trabajo y por otro lado necesitamos construir un modelo de negocio que nos permita desarrollarlo. Y los promedios de ingreso para las personas, para hombres es de $519 mensuales y para las mujeres de 418. Entonces, una persona que ha tenido esos niveles de ingresos es evidente que no ha podido acumular y se nos cortó la llamada, qué pena, pero bueno, seguramente nos está viendo por televisión, no ha podido acumular algún ahorro importante para poder emprender. Y el otro tema es que cuando uno quiere acceder a financiamiento es qué tipo de condiciones les ponen, porque lo primero que le dicen es contragarantías. Y cuando se menciona la palabra contragarantías, ahí terminó el sueño para muchas personas. No sé si ya tenemos el contacto telefónico, lo estamos retomando. Bueno, esas son las inquietudes. Mientras tanto, nosotros continuemos. El tema de emprendimiento sigue siendo importante, pero ¿qué tipo de actividades pueden desarrollar estas personas? Ese es un tema que debería ir dentro de una planificación de desarrollo local, de desarrollo nacional. Yo creo que hay muchos emprendimientos que están ligados a abrir mercados, a abrir potencialmente actividades para toda la población. Creo que deberían haber analistas, planificadores sociales que vinculen el trabajo no solamente al elemento laboral dinero, sino también al desarrollo de habilidades para que el sujeto viva. Es decir, un mapa de oportunidades desde la localidad, desde el territorio, desde las ciudades. Pero ahí no solamente viene una política pública de parte del gobierno central, sino también los municipios. Exactamente. Yo creo que esta es una política que debe ser compartida entre el gobierno local y el gobierno y el Estado, ¿no? Como una perspectiva de desarrollo de su sociedad como tal. Ahora, también depende mucho de las condiciones y características de estas franjas. Hay personas que no han hecho ni siquiera una educación primaria o básica. Hay procesos que, aunque se crea que la alfabetización ya no es necesaria, yo creo que permanentemente se dan procesos que requieren alfabetización. Lo que pasa es que la alfabetización ya no solo es saber leer y escribir. Exactamente, en un sentido de estos nuevos lenguajes y de estas nuevas aptitudes que la gente debe tener. Pero el tema pasa también por decisión política. El gobierno central establece ciertas políticas a nivel macro, a nivel nacional, pero los municipios se desenganchan de todas estas responsabilidades porque dice, el gobierno central es el que tiene la obligación de erradicar la pobreza, de construir políticas de equidad y nosotros administrar la ciudad, pero es una parte necesaria que los municipios se enganchen en estos temas. Por supuesto, es fundamental que los municipios se enganchen en estos temas, porque ellos son los únicos que conocen de fuente directa cuál es la problemática que tiene su zona, cuáles son las tensiones y problemas que se deben resolver puntualmente en las zonas en las que ellos tienen jurisdicción. ¿Y qué es lo que necesita cada una de las ciudades? Así es. Es decir, yo creo que llegó el momento también, ya está Giovanni Cardoso y después voy contigo, Wilson, yo creo que es el momento también de hablar de cuestiones asociativas y de construcción de comunidades productivas. Giovanni Cardoso, buenas noches, no sé hasta dónde me escuchaste. El tema es, la gente está reclamando cuál es el apoyo financiero que nos pueden dar a las personas a partir de los 45 años que nos enfrentamos, que tenemos que renunciar o que nos han excluido laboralmente y que hoy queremos, para poder subsistir y para poder emprender una vida digna, emprender una actividad independiente. Desde ese punto de vista, al amparo de la economía popular y solidaria, ¿cuál es el apoyo de forma pragmática, Giovanni?
Ok, sí, muchas gracias. Estoy atento al programa y quisiera responder con dos elementos. Las empresas privadas que trabajan en función al capital, buscan la rentabilidad de corto plazo, es muy difícil pedirles que incrementen su estructura de costos manteniendo personas que desde esa lógica de costos hacen que las empresas sean menos eficientes. Y por eso despiden a las personas que superan los 40, 45 años, porque contratar jóvenes para actividades operativas son menos costosas. Eso implica, y coincido con la compañera, el desarrollar política pública para favorecer a estas personas que son de la economía popular y que sus recursos principales del trabajo desarrollen emprendimientos. En esa perspectiva, desde la Corporación Nacional de Finanzas Populares, en donde yo trabajo como director general, se han invertido 589 millones de dólares en financiar 503,000 emprendimientos. Las personas que están en el rango de edad entre 46 y 65 años han recibido el 26.6%. Ahora, hay otro fenómeno de exclusión, que son las personas superiores a los 65 años de edad, que incluso en términos del crédito, al considerar que ya no tienen capacidad generadora de ingresos, las propias instituciones financieras no les conceden crédito. Y esta es otra barrera de inclusión. A esta problemática se suman dos variables más, la característica de género y la característica rural. En el sector rural hay mayor exclusión todavía para las personas mayores a los 45 y para las mujeres mayores a los 45. Ahora, Giovanni, yo tengo una inquietud y discúlpame que te interrumpa. Es decir, tú dices, estamos dando crédito, pero el tema es que la Corporación de Finanzas Populares actúa como una institución de segundo piso. Es decir, las personas que estarían interesadas en esto tendrían que asistir a la estructura o al sistema cooperativo. Y en ese sentido, cuando se acercan, les van a pedir contragarantías. Es decir, hay una serie de condicionamientos que también establecen ciertas barreras. No solamente que hay una exclusión del sistema financiero privado, comercial, sino que adicionalmente podrían tener estas barreras para poder acceder al crédito. Y el otro tema, Giovanni, te pregunto es, el tema no se soluciona tan solo con el crédito, sino con el acompañamiento para la construcción de un modelo microempresarial para que estas personas puedan desarrollar algo que sea sostenible en el tiempo. Hola. Bueno, ¿algo pasó? ¿Aló? Sí, Giovanni. Hola. Sí, estamos en contacto telefónico. Hola. Giovanni. Bueno, mientras restablecemos el contacto telefónico, espero que no haya pasado nada, porque como que escuché un ruido medio complicado. Bueno, esas son las barreras que hay que vencer. Wilson, era tu turno. Muchas gracias. Yo había mencionado en mi primera intervención que uno de los temas importantes es la ampliación del aparato productivo, en general. Es decir, yo creo que los emprendimientos en general no son la solución, o pueden ser una solución más bien a corto plazo, por un lado. Por otro lado, si vamos a potenciar los emprendimientos, ya no estamos hablando de reinserción laboral, estamos hablando de inserción laboral. Claro. Porque muchos de estas poblaciones van a cambiar de actividad a una actividad diferente y probablemente a un tipo de formación al que no estuvieron habituados durante su tiempo laboral. Entonces es una inserción, no es una reinserción en realidad. La reinserción es decir, gente capacitada para una actividad vuelve a su trabajo porque hay oferta de empleo. Entonces acá viene también el tema de la demanda laboral por parte del aparato productivo, es decir, el aparato productivo tiene que demandar una mano de obra, entonces tienen que generar, ahí es donde entra la política pública, donde entran la política de inversión privada por parte de las empresas principalmente. Se habló de 8 de cada 10 trabajadores pertenecen al sector privado. Entonces estamos hablando del 80%
80% de la fuerza laboral en el país está absorbida por ellos. Entonces, eso hay que potenciar adicionalmente. Pero, ¿de qué forma vamos a potenciar? Porque les quiero preguntar a Paulina, a Carlos y a ti también. A ver, el tema es el siguiente. El propio gobierno nacional dice, nos hemos dado cuenta que hay demasiadas barreras para desarrollar una actividad empresarial privada. Es decir, nos ponen requisitos por todos lados, nos ponen complicaciones por todos lados. La burocracia aparentemente para justificar su presencia complica la existencia de los ecuatorianos. Y por otro lado, también debería de pronto existir algún tipo de incentivo para estas personas que no necesariamente son los que ganan más bajo, sino para aquellos que quieren emprender algún tipo de incentivo tributario también, Paulina. Bien, sí. Como manifestó el compañero, claro, el tema de inserción y reinserción son dos temas distintos, definitivamente. La reinserción se refiere a volver nuevamente a las fuentes que supuestamente soportaban esta fuerza laboral, y la inserción a crear algo nuevo. Sin embargo, los dos aspectos, tanto el emprendimiento como el facilitar las políticas para que las empresas tengan una mayor receptividad de la gente que está en esa franja difícil, que es de los 45 para arriba, las dos formas serían las que ayudarían realmente a resolver el problema de qué es lo que pasa con estas personas. Cómo podemos reinsertarlas ya no solamente dentro de su trabajo, sino en general en la sociedad misma. Entonces yo creo que los dos aspectos son fundamentales y que los dos deben tratarse paralelamente. No podemos dejar el uno aislado del otro. Por una parte sí está muy bien incentivar todo lo que tiene que ver con políticas de emprendimiento, sector de economía popular y solidaria, y por otra parte también impulsar a las empresas, por ejemplo, en el sentido de darles beneficios de carácter tributario, no sé, darles algún tipo de incentivo tributario para que decidan contratar a ese segmento que ha estado un poco dejado de lado. Focalizar subsidios en esto que debería ser, ahí sí eficaz, por ejemplo, el tema del subsidio de combustible en la super, que no tiene razón de ser, en mi concepto, podría establecerse y orientarse a este tipo de actividad. Retomamos el tema con Giovanni Cardoso. Giovanni, espero que no te haya pasado nada, porque escuchamos un ruido y nos quedamos aquí todos preocupados. Pero en todo caso, mi pregunta era, el tema, ¿cómo vencer esas barreras, por ejemplo? Porque ustedes actúan como una institución de segundo piso y tienen que recurrir entonces los interesados al sistema cooperativo, pero ahí les van a pedir algún tipo de contragarantía y estas personas a lo mejor no tienen esas contragarantías. Giovanni Cardoso. La Corporación Nacional de Finanzas Populares efectivamente trabaja como una institución financiera de segundo piso que coloca a través de las cooperativas de ahorro y crédito, que deben ser evaluadas no solo desde su gestión financiera, porque muchas pueden parecerse a un banco, sino desde el desempeño social. Y el desempeño social se mide a través de la relación del socio de la cooperativa con la cooperativa. Y cuando hay una relación simétrica entre el socio y el que administra la cooperativa, la garantía está dada en función del conocimiento de la capacidad de voluntad de pago del socio. Pero la persona que se queda sin trabajo en un momento dado no es socio de la cooperativa, entonces va a tener que hacer un récord antes de poder acceder a ese crédito. Ese es el inconveniente. Bueno, hay varias cooperativas de trabajadores de las empresas y esas cooperativas pueden apoyar el desarrollo de emprendimientos justo en la época en que el trabajador deja de ser atractivo para la empresa privada. Hay muchas cooperativas cerradas dentro de las empresas privadas y dentro de las empresas públicas. Giovanni, te quiero comprometer a algo. Como Corporación de Finanzas Populares, ¿se puede comprometer a establecer una línea de crédito para aquellas personas que no forman parte del sistema cooperativo y que están queriendo recurrir para emprender a una actividad independiente? Claro, claro. Además, tenemos financiamiento de este tipo para población que ha desarrollado habilidades dentro de las empresas. Por ejemplo, pueden ser torneros de una empresa mayor o pueden ser artesanos de una empresa artesanal mayor, que tienen habilidades y que siendo esta habilidad su capacidad de trabajo principal, pueden asociarse con otras personas de esta misma naturaleza y hacer asociaciones que desarrollan capacidades comerciales, productivas, de transformación. Esto sí es posible y no solo es posible, sino necesario. Gracias, Giovanni. Te comprometo también para participar en un pulso político específico de economía popular y solidaria para poder desde ahí
plantearle soluciones a nuestros amigos televidentes para que ellos se puedan incorporar. Gracias, Giovanni, un fuerte abrazo. Y cierto, nos vemos en la red de finanzas populares, de la economía popular y solidaria, que también han tenido la gentileza de invitarme. Datos, amigos televidentes: desempleo por sexo. Hombres 5.60, perdón, mujeres 5.67, hombres 3.63. En esto también se ve cómo las mujeres salen perjudicadas. La tasa de desempleo para los hombres es 2.04% menos que el de las mujeres. Empleo inadecuado por sexo a nivel nacional, datos a junio del 2015. Mujeres, empleo inadecuado, 58,17 mujeres, hombres 42,74, una diferencia de 15,43%. Se ve la discriminación en las mujeres. Empleo adecuado por sexo a nivel nacional, datos a junio del 2015. Mujeres 35,54. Y cáiganse como condorito, hombres 53,10. La diferencia en favor de los hombres es de 17,56%. Me quedan 3 minutos, Paulina. Bien, hay una doble discriminación. Una cuestión es por el tema de edad y el tema pues del sexo, pertenecer al sexo femenino. Esto es realmente muy preocupante. Las políticas, por tanto, gubernamentales deben dirigirse o deben focalizarse pues a las mujeres en sí. El tema emprendimiento ayudaría muchísimo en este aspecto, pero como también les decía, el tema de la empresa privada. ¿Qué hace la empresa privada para favorecer el seleccionar a las mujeres precisamente? Justamente las personas que están sobre los 45 años, por ejemplo, las mujeres en particular, ya no tienen los problemas que tenían las más jovencitas, el tema de que si tienen hijos, de que si están embarazadas, todos los problemas fueron ya superados por las personas que pasaron los 45 años. Entonces, ¿por qué no más bien facilitarles la reinserción? Abrirles estos espacios para que ellos puedan laborar aquí. Pero creo que todo esto se debe, pues, un poco transmitir a nivel de toda la sociedad, dar a conocer cuáles son todos los beneficios que esta fuerza laboral compuesta por mujeres y por mujeres que pasan esa edad están dispuestas a vamos a lo siguiente, ¿no? Me quedan apenas 2 minutos, si no me equivoco, y quiero que ustedes planteen a sus respectivas cámaras y les hablen a las autoridades nacionales y seccionales, en este espacio de diálogo nacional. ¿Cuál sería una política pública, evidentemente cada uno distinta, que recomendaría que se adopte como Estado ecuatoriano? Estado, no hablo de gobierno, hablo de Estado donde somos todos. Gobierno central, gobiernos seccionales, regionales, sociedad entera. Carlos Quiroz. Yo creo que debe haber una política social que amplíe el derecho y lo que es equitativamente esta situación laboral o de trabajo para toda la población, dentro de lo que sería la población económicamente activa. Y una cosa que quizás sea importantísima es que haya una relación saludable entre el Estado y la empresa privada, porque este es un tema de la sociedad en el cual, de existir una serie de situaciones positivas, pueden generarse soluciones que sean muy adecuadas. Gracias, Carlos Quiroz. Paulina. Bueno, yo creo que realmente un incentivo tributario es lo que deberían tener las empresas, porque al verse incentivadas, pues necesariamente van a querer contratar a ese segmento que les favorece. Gracias, Paulina, muy concreta en ese sentido. El aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo, el caso del turismo en el Ecuador todavía es un tema que no está muy desarrollado. Yo creo que eso puede permitir ampliar el mercado laboral que yo vengo mencionando varias veces. Es un tema. El desarrollo de una política de mayor inversión privada en el aparato productivo. Tenemos un aparato financiero bastante fuerte y, como sabemos, el aparato financiero es un aparato especulativo en líneas generales. Es decir, no hay un retorno por parte de la banca, de la empresa privada hacia la producción. Gracias, Wilson. Bueno, amigos televidentes, esos son los insumos que nosotros hemos querido dar. Nosotros recogemos las inquietudes ciudadanas, las procesamos y se las planteamos a ustedes en calidad de insumos. Pero este programa no solo es un especial para los ciudadanos, sino también para las autoridades. No queremos ver el tema macro, en indicadores macroeconómicos, en indicadores tan macros. Queremos aterrizarlo a la cotidianidad. Y este pulso político trató de hacer eso el día de hoy.
Las conclusiones, como siempre, son de ustedes, amigos televidentes. Los espero el próximo día martes. Soy Carlos Rabascal. Buenas noches, un fuerte abrazo.